Oiga, Cristian, usted trabajó mucho tiempo en Gendarmería de Chile, ¿o no? Sí, casi 34 años. Y desde su perspectiva, ya, con todos esos años de experiencia a cuestas, ¿qué le pareció el anuncio de Gabriel Boric sobre esta nueva cárcel? Muy necesario. Yo creo que el sistema carcelario tiene que tener herramientas para poder hacerse cargo de este cambio cualitativo de la delincuencia hoy día organizada, con líderes que están hoy día en las dimensiones del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, o incluso también para albergar a internos comunes, multireincidentes y además refractar el sistema. Yo creo que el sistema carcelario tiene que tener herramientas, porque lamentablemente lo que ha ocurrido en la región, que estos grupos criminales ya obtenido el control territorial, después intentan el control de las cárceles, y ahí no tenemos nada más que hacer. Mm. Cuando hicieron el anuncio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, estaba de vacaciones. Y así Hasler criticó el anuncio, dijo que era improvisado. El gobierno en un comienzo dijo que era una nueva cárcel, después dijo una ampliación, dijo el ministro Cordero. ¿Usted sabe qué va a hacer? ¿Si va a ser efectivamente una nueva cárcel o es una ampliación del penal de Santiago 1? ¿Tiene información al respecto? No tengo el detalle. Lo importante es que no creo que un anuncio así de la noche a la mañana haya sido, como se dice, tan improvisado, ¿no? Lo que sí es importante entender que esto tiene que ver con políticas de Estado, ¿no? El cuadrante Pedro Montt tiene dos cárceles, Santiago 1 y la penitenciaría, más el REPAS, ¿no? Pero principalmente la penitenciaría, la ex penitenciaría y el cuadrante, perdón, el penal de Santiago 1 son las dos cárceles más grandes en términos numéricos de Chile, En términos de plaza de carcelaria. plazas. Ya. Entonces, eso, punto uno, las cárceles más grandes de Chile y además con la población penal seguramente dentro de las más complejas por la calidad que tienen estos internos, muchos de ellos extranjeros y algunos vinculados a organizaciones criminales transnacionales. La cantidad de plazas que tienen estas cárceles creo yo que está superada más o menos en 3.000. Tanto la ex penitenciaría como Santiago Sur. Entonces, tener cárceles de estas características altamente hacinadas y con este tipo de población penal, en el mismo cuadrante están generando una situación bastante compleja. Esto puede ser mañana una olla de presión, una bomba de tiempo. Entonces, contra una cárcel en el mismo sector, créame que no es algo antojadizo, sino que necesario, porque usted tiene que sacar a los líderes de estas cárceles, que están tanto en Santiago 1 y en la ex penitenciaría, que lamentablemente por no tener suficiente infraestructura y la necesaria segmentación que requieren estos perfiles criminales, pudiesen aprovecharse de la población numerosa que tienen ambos penales y generar un incidente mucho más grave por la seguridad pública. Entonces, ojalá que estas 500 plazas que se anuncian se construyan lo antes posible, sea una nueva cárcel dentro de ese perímetro, o sea una extensión de la que está operando, que en el caso puntual entiendo Santiago 1, lo que se ha anunciado, es indiferente frente al valor que le entregaría o la herramienta que le entregaría el sistema penitenciario, porque créanme que lo que están haciendo estos grupos criminales en la región es urgente. Se dice que con lo vital no se improvisa, y yo creo que hemos venido improvisando e incluso minimizando la amenaza real que implica enfrentar el crimen organizado, no solo para los sistemas carcelarios, sino para la misma democracia. O sea, aquí hay señales que se están dando equívocas, y creo que esta no lo es. Es una medida totalmente necesaria, y creo que ni siquiera importante, determinante para que el sistema penitenciario no sucumba a esta nueva criminalidad. Ya, o sea, usted dice que el lugar es adecuado o hay lugares más estratégicos. Yo tengo entendido, usted me corregirá, que megacárceles, que no es el caso, como por ejemplo la de Bukele, están en sectores aislados. ¿Esta tiene algún sentido estratégico que se ubique ahí en relación, por ejemplo, a los traslados o algo similar? ¿O usted no le ve mayor sentido estratégico o mayor importancia estratégica a ese respecto a la ubicación del nuevo penal? Yo creo que la cárcel en cualquier minuto de estas características puede ser emplazada, si lo conversamos en un término bastante ideal, ojalá en sectores alejados de los centros urbanos y en un gran perímetro, porque hoy día vemos que el fenómeno de los lanzamientos de droga, ¿no? O celulares o elementos prohibidos desde la calle, sobre todo en este cuadrante, obedece a que los muros están en la misma vía pública, ¿no? Claro. Cárceles grandes que uno ha podido conocer que tienen cercos o mallas electrónicas muy, muy extensas Antes de llegar al muro. antes de llegar al centro, ¿no? de la cárcel, y que evitaría que incluso un lanzador olímpico llegue donde quiera llegar, ¿no? Es imposible. Y tienen muchos sensores, etcétera. Barrera física, tecnológica, que es importante en eso. Pero
si buscamos este terreno, créeme que nos vamos a demorar por lo menos 10, 15 años. Ya. Y eso va a ser fatal. Entonces, y lo otro, importante, acá se está atacando el fenómeno cualitativo de esta nueva delincuencia, no la cantidad, sino que la calidad de estos recursos, que están en este mismo cuadrante Pedro Montt. En muchos casos podrían ser provistos esta nueva cárcel con lo que están dentro de estos dos penales, no se han imputado o condenado. Pero si queremos nosotros atacar el hacinamiento carcelario, claramente pudiésemos buscar alternativas distintas en estos espacios bastante más alejados del centro urbano, en terrenos de 40 hectáreas, para que no tenga ninguna posibilidad, incluso sobre ese perímetro, provisiones de construcción de poblaciones, porque siempre cuando se construye una cárcel empiezan a llegar las redes de apoyo, familia, ¿no? Entonces hay que evitar que eso ocurra y que estén bastante alejados de las cárceles, pero eso hoy día en Santiago es imposible. Otra cárcel tan necesaria para la región, para Chile, también debe ser emplazada en la región de Valparaíso, porque también hay una población penal cualitativamente compleja y en términos numéricos también importante, y hay hacinamiento ahí. Entonces vamos a buscar en qué comuna lo vamos a hacer. Yo creo que todo esto son temas que se tienen que ir abordando de manera urgente, porque créame que, y lo digo con total firmeza, si nosotros no hacemos algo hoy día, vamos a terminar como lamentablemente han terminado otros países de la región, prácticamente con estados fallidos, porque no fueron capaces de ver estratégicamente el rol de la cárcel en el circuito de la seguridad pública. Eso es lo relevante acá afirmar. Sí, antes de entrar en experiencias como la que usted mencionaba, quiero hacer una pregunta cuya respuesta puede ser obvia, pero igual es bueno que la gente lo sepa o lo entienda. ¿Por qué las personas no quieren una cárcel cerca o en sus comunas, cerca de sus casas? ¿Qué es lo que pasa inmediatamente extramuros, según su experiencia como director nacional de Gendarmería? ¿Por qué la gente no lo quiere? Puede ser obvio, pero... Claro, porque en el fondo la gente quiere, y todos, es un derecho absolutamente normal que la gente quiera vivir tranquila, en paz social, ¿no? Y las cárceles generan obviamente alteraciones a esa percepción de seguridad, ¿no? Tanto por la misma población penal que tienen estas cárceles, como también por las redes de apoyo que tienen, o familia que llegan a estos lugares, visitas, colas, muchas veces con conductas que no son las adecuadas a cualquier ciudadano. Entonces, porque también hay que entender que la cárcel tiene funciona como un ecosistema importante, ¿no? Y quienes le asisten también tienen una lógica de antisocial, ¿no? Entonces su comportamiento también no deja de ser un poco violento, incluso entre los mismos visitantes, ¿no? Que asisten a ver a los internos, claro, la red de apoyo, abogados, familia, eso. Claro, porque hay conflictos también entre ellos, ¿no? Y sus conflictos, personas que han vivido al margen de lo que nosotros entendemos como sociedad, por ende, incluso hay algunos que cuestionan todos estos conceptos relacionados con la reinserción, resocialización, reeducación, sino que invitan más bien a abordarlo desde la lógica de la inserción, porque nunca han estado dentro de, Claro. Pero también las redes de apoyo están en esa lógica. Entonces hay que generar una mirada del sistema penitenciario bastante más integral, ver si nosotros realmente queremos la cárcel que nosotros conocemos como el último recurso. Tenemos que entonces invertir en esa cárcel, en infraestructura, en tecnología, en mejor y mayor cantidad de funcionarios, pero principalmente más capacitados, con más competencia, pero también ver qué pasa en los otros sistemas, las penas sustitutivas en Chile, el control o el sistema postpenitenciario. Cuando hablo de funcionarios penitenciarios también me refiero al personal no uniformado, particularmente los que trabajan en las áreas técnicas, los que tienen que ver con estos programas que se intentan implementar para que esta persona renuncie al delito como medio de subsistencia. Entonces también tiene que haber un sistema de incentivos y también un sistema de desincentivos a esta población penal. Y no solo el crimen organizado, sino que la delincuencia común. Si nosotros queremos realmente aportar a una menor reincidencia delictual, la cárcel, independientemente de las características que tenga, no puede ser considerada jamás como la segunda casa de estos criminales. O sea, tiene que ser disuasiva. Ellos no están en su casa. Ellos, acuérdate que este crimen organizado busca el control territorial y en algunos casos lo han logrado, en Chile y en otros países. Entonces, después si ellos logran tener este control en las cárceles, la cárcel deja de ser disuasiva. La cárcel ya no la administra el Estado, la administran ellos. Entonces, lo punitivo desaparece, porque la cárcel es una
pequeña, por así decirlo, un pequeño costo por delinquir, pero tiene mucho más beneficio. Hay que elevar el costo por delinquir. Y la cárcel tiene que ser más estricta, o sea, hay que entender que acá no es condena solamente, ni menos más condena, sino que regímenes más estrictos, de tal manera que este recluso o los reclusos jamás crean que están en su casa. Sí, de los regímenes quiero hablar en un minuto. Cristian, ¿son los alcaldes de las municipalidades un estorbo en la política carcelaria, en la política penitenciaria, en las iniciativas para construir unas cárceles? O sea, ahora vimos recientemente con el anuncio que la primera en oponerse fue una alcaldesa de la comuna, que es de la coalición del gobierno. ¿Son un estorbo? ¿Son un trámite que hay que bypassear en el fondo? Porque el ministro Cordero anunció que van a ingresar un proyecto de ley para saltarse ciertos trámites. Uno cuando oye ese anuncio se pregunta ¿por qué están estos trámites si ahora quieren saltárselo? O sea, ¿por qué no lo eliminamos de raíz o de manera definitiva? ¿Son un estorbo a las municipalidades? Yo creo que los alcaldes responden sobre todo a puertas de un proceso eleccionario a su gente, ¿no? A la comunidad. Y claramente ninguna comunidad quiere una cárcel dentro. Por ende, son decisiones estratégicas que las debe tomar el Estado. Y en muchos países esto ya se ha resuelto. Son decisiones que, en este caso en Chile, corresponderían al Poder Ejecutivo, ¿no? Y no darles herramientas a los distintos alcaldes para que ellos puedan modificar los planes reguladores y dejar fuera a los sistemas carcelarios o a las cárceles, ¿no? Entonces yo creo que estas son decisiones que derechamente se tienen que tomar desde la lógica de la política estratégica de los estados y no depender de un alcalde u otro, porque siempre van a haber miradas distintas, intereses diferentes. O sea, yo creo que todos los alcaldes quieren más seguridad, pero ningún alcalde quiere una cárcel dentro de su comuna. Entonces, ¿dónde los vamos a llevar? ¿Los vamos a construir cárceles en Marte? Porque si no, ¿dónde los vamos a tener? Entonces, hay algunos que plantean, claro, construyen una cárcel lo más alejado del territorio. Yo puedo compartir eso solo en los casos de multireincidencia, refractario del sistema y delincuentes duros de la delincuencia organizada o transnacional. Esas son personas que no se pueden reinsertar, básicamente. Claro, que son personas que de acuerdo, como usted nos decía. claro, es que son personas que de acuerdo al grupo criminal al cual pertenecen, a las redes que tienen, el poder adquisitivo que tienen, sería muy iluso pensar que estas personas se van a emplear y van a trabajar honestamente como cualquier otro cuando crecen, porque no van a ganar lo que ganan con la actividad criminal, ¿no? Acuérdense que estas son verdaderas empresas criminales transnacionales. Entonces lo que están haciendo en Chile no están improvisando, están replicando un modelo criminal exitoso. Y de acuerdo a eso, ellos proliferan con sus extorsiones, con los secuestros, sicariatos, tráfico no solo de drogas. Lo que hay que entender acá que lamentablemente nos aproximamos nosotros a otro tema más complicado en la lógica criminal. Por ejemplo, cuando hoy día tenemos legisladores que votan en contra de generar mayores rigurosidad en todo lo que sea lo migratorio, ¿no? Ellos a lo mejor asumen genuinamente que la migración es un derecho, ¿no? Y que bajo esas circunstancias no se puede ejercer ningún control, ¿no? Pues hay que entender que los grupos criminales justamente se aprovechan de estas indefiniciones porque ellos se hacen cargo de lo que se conoce hoy día como la trata de personas, ¿no? Exigen a personas extranjeras después prostituirse, en el caso de las mujeres. O sea, se están violentando a personas que no merecen ser violentadas por grupos criminales que se erigen como un poder paralelo al Estado. Entonces, si no tenemos claridad de que eso es así, y lamentablemente lo han hecho en otros países, estamos en el peor de los mundos. Entonces, yo invitaría también a la clase política a ser más responsables en lo que están haciendo o no. Porque hoy día parece ser que al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se le ocurrió construir una cárcel y que es responsable, más encima en esta comuna, no en otra. No hay ninguna comuna, te lo voy a asegurar hoy día, que esté en condiciones de aceptar que se construya una cárcel ahí. Entonces, tienen que ser definiciones del Estado. Y si queremos hoy día atacar con la inmediatez que requiere este cambio cualitativo de la delincuencia y los efectos que pueden generar en contextos intracarcelarios, esto no puede demorar años, porque si nos la damos una cárcel ideal, como tú señalabas, vamos a demorarnos quizás 10 años en ponernos de acuerdo y 10 años más en construirla y vamos a estar totalmente cooptados por el crimen organizado en todos los distintos poderes del Estado. Y eso es fatal para la democracia y para